¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Creo que el último video de este curso de filosofía, la clase número 14, aunque han habido más videos de por medio, donde vamos a trabajar el último eje o la última unidad, que es la política, y que les traigo una sorpresa en este video porque la verdad que con esta situación de tener que dar las clases de modo virtual, a veces un problema es la tecnología y el acceso a la tecnología, y a veces solamente tenemos a mano el teléfono y ese teléfono no tiene muy buenas prestaciones, pero normalmente cualquier teléfono, aunque antiguo sea, puede sacar fotos. Entonces, en este PowerPoint, en vez de utilizar todas las herramientas y el desarrollo que tiene este programa, he decidido hacer otra cosa. He decidido mostrar que a veces con menos se pueden hacer muchas cosas o grandes cosas. Entonces, el PowerPoint va a responder a dibujos que van a permitir explicar el tema, y van a ver ustedes que con dibujos sencillos, simples, podemos explicar grandes conceptos filosóficos. Y también esto nos da la pauta de que ustedes pueden trabajar, aunque no tengan estas herramientas tecnológicas, a través de armar fichas o armar cuadros y poder compartirlos en esa foto a través de un audio. Y es como un PowerPoint eh, casero, criollo, podríamos decir, de nuestras tierras, pero que tiene la misma validez y quizás mucho más valor que uno hecho con mucha tecnología. Así que bueno, no se rían, espero que les sea de su agrado, y vamos con este PowerPoint Made in Argentina. Bueno, este primer esbozo nos va a permitir explicar cómo estaba pensado, al menos en la Atenas de Pericles, digamos, en el esplendor de la Grecia y de la democracia griega, cómo estaba pensado el orden de la vida de la polis, porque cuando hablamos de política, algo que perdemos a veces en nuestro sentido es a qué nos estamos refiriendo. Hoy cuando hablamos de política nos referimos normalmente a una persona que milita en un partido político, y no era el sentido que tenía en Grecia, y no era el sentido que tenía ni para Platón ni para Aristóteles. Ustedes saben que la palabra polis en el mundo griego significa ciudad. Entonces, cuando hablamos de política, hoy quizás el término más adecuado para entender lo que entendía el mundo griego al hablar de política es el término ciudadano o ciudadanía. A eso se refería, es decir, ser miembro, ser parte de una ciudad, pero ser miembro activamente, no de modo pasivo. ¿Y cómo entendían ellos la ciudad partiendo de lo que era Atenas? Atenas tenía, para que ustedes entiendan, acá detrás de la ciudad una montaña más elevada, o la más elevada de la isla, que era el Monte Olimpo, que normalmente ese Monte Olimpo tenía siempre una nube, por eso se decía que ahí vivían los dioses. Y los griegos que veían ese Monte Olimpo decían, bueno, ahí viven los dioses, habían hecho en la parte más elevada de la ciudad de Atenas lo que se llamaba la Acrópolis. Polis ven de nuevo ciudad, y acro significa sagrado, entonces era la ciudad sagrada, la ciudad de los dioses, y ahí estaban todas las estatuas de los dioses en los que ellos creían. Todo el politeísmo griego estaba reflejado ahí en la Acrópolis. Era lo más alto de la ciudad, había que subir un cerro para llegar a eso, como si fuera el Cerro de la Gloria nuestro, que ahí estuviesen los dioses, digamos, así como nosotros tenemos los héroes en el Cerro de la Gloria, ellos tenían los dioses. Y supónganse donde está el anfiteatro Fran Romero Day, digamos, estaba el ágora, o sería el ágora, que se usaba en Grecia para dos cosas. Durante el día, en el transcurso del día, se usaba como comercio, como mercado, digamos, ahí se ponían todos los productos que se vendían, y la gente iba a comprar y a vender los productos que tenía, el ágora o la plaza, así se llamaba,
Y en la tardecita, digamos, cuando se dejaba la actividad comercial, se juntaban todos los ciudadanos y se ponían a debatir sobre las cosas de la ciudad, qué es lo que nos hace falta. Desde el debate podía ser de, bueno, quién nos va a gobernar este año, podía ser el debate si tenemos que ir a una guerra o si hay un pueblo que nos ha declarado la guerra, como también construir una calle o lo que fuera. Es decir, ahí era el mundo de la democracia, el ágora, la plaza, y en la parte inferior, digamos, toda la vida social, donde estaban las viviendas, donde vivía cada familia, y ahí se desarrollaba toda la vida cotidiana, digamos, lo público estaba en el ágora y estaba en la Acrópolis, y luego la vida social, que también era pública porque se relacionaban entre sí todas las familias, estaba dada ahí en la ciudad. Bueno, este orden que vemos, fíjense, lo sagrado en lo más elevado, lo político o la asamblea, la parte democrática, digamos, en el intermedio, después la parte social en la parte más baja de la ciudad, todo conformando un orden perfecto, tenía que reflejar en realidad el orden del cosmos, del universo. Cosmos en griego significa orden, y justamente el mundo del cielo era un mundo absolutamente ordenado porque cumplía siempre unas leyes y unas reglas determinadas. De hecho, ustedes acuérdense que la filosofía comienza admirándose de los eclipses y maravillándose de que los eclipses se podían predecir porque uno sabía el movimiento de la Tierra, del Sol y de la Luna, entonces podía determinar cuándo iban a ocultarse o ponerse la Luna delante del Sol tapando su luz, y entonces eso producía un eclipse solar y los griegos lo podían determinar. Entonces ese mundo ordenado del universo, donde todo era posible de determinar lo que iba a suceder, tenía que reflejarse en la Tierra, en la polis. La polis tenía que ser un reflejo del cosmos, del orden ese universal, debía reflejarse. Y también debía reflejarse ese orden universal en uno mismo, en la parte individual. El individuo tenía que ser capaz de reflejar el orden de la ciudad y ser parte del orden de la ciudad y reflejar el orden del cosmos. Cuando alguien no lo reflejaba, cuando alguien no lo hacía, los griegos decían que cometía la hibris. Hibris era la desproporción, se desproporcionaba, es decir, no actuaba como hombre, como ser humano, y no actuaba humanamente, podríamos decir, actuaba como bestia, como animal, y entonces eso generaba un desorden que se difundía en la ciudad. Por ejemplo, el ladrón no solamente afecta su interioridad, sino que afecta a los demás, y eso merecía un castigo, que podía ser un castigo humano, a veces el castigo era un castigo divino. De hecho, las tragedias griegas, recuerden ustedes, que tienen origen en esto, en una hibris, en alguien que actúa como si fuera, actúa bestialmente pero creyéndose Dios. Eso es la hibris, esa desproporción. Soy una bestia, pero yo me creo que no soy soy un Dios. Entonces eso genera el origen de la tragedia y genera una desproporción, y yo tengo que verlo reflejado en una obra de teatro para que no me pase en la propia vida. Es decir, eso es lo que ellos le denominaban catarsis. Yo veo la tragedia, o sea, el dolor y el sufrimiento que provoca esta desproporción, y entonces no lo quiero llevar a mi vida. ¿Cómo hago? Entonces prefiero llorar en una tragedia en el teatro. Es preferible llorar en el teatro que llorar en la vida. Fíjense qué interesante esta mentalidad, ¿no es cierto? O sea, lloremos por algo que es ficticio y no lloremos por algo que nos pasa en la realidad, ¿no es cierto? De hecho, todo acto humano que se desproporciona en la vida genera dolor, y ese dolor, bueno, no está bien, no nos hace bien ni a nosotros, muchas veces si hemos sido generadores, peor. Bueno, esto individual, este orden individual, Platón lo va a retomar y va a decir, bueno, así como hay un orden en el ser humano, donde la cabeza está en la parte de arriba, luego vienen las extremidades, ¿no es cierto? Lo que sería el tronco superior y después lo que sería las piernas. Bueno, esto que se da a nivel humano, y uno diría, bueno, no es un ser humano correcto o coherente aquel que no tiene la cabeza arriba, el tronco y las extremidades. Si yo tuviera las extremidades, el tronco y la cabeza abajo, parecería un monstruo. Entonces el orden tiene que ver con este orden corpóreo. Platón imagina la ciudad
y entonces dice, bueno, la ciudad tiene que estar regida por una cabeza, la cabeza significa que tiene que tener inteligencia, y la virtud que nos hace obrar inteligentemente es la prudencia. Lo que le pedimos a la cabeza de una ciudad, a la cabeza de un gobierno o de un estado, es que tenga cabeza, justamente, que tenga inteligencia y que obre inteligentemente. Por eso Platón también decía que quienes nos gobiernan tienen que ser de alguna manera filósofos, porque tienen que ser capaces de llevar adelante y de mantener este orden. Y luego los que nos defienden, toda ciudad necesita seguridad, defenderse de quienes la atacan de afuera o defenderse internamente de quienes hacen daño adentro, y eso está a cargo de la fortaleza. Y después una ciudad necesita caminar. ¿Qué es lo que hace caminar a una ciudad? Decía Platón, bueno, sus labradores, que generan el alimento, los artesanos, que generan todo lo que nos hace falta para la vida, y el comercio, que es lo que permite la compra y la venta de lo que le hace falta a la ciudad. La virtud propia de aquellos que se dedican al comercio, acá podríamos decir en términos actuales que es la agricultura, la industria y el comercio, es la templanza, es decir, porque el que se dedica a estas cosas tiende a enriquecerse, y quien se enriquece necesita tener una templanza para hacer un buen uso del dinero. Sería ridículo, digamos, que las piernas que nos hacen caminar o correr quisieran pensar, como sería también ridículo que aquello que nos tiene que defender quiera pensar. Es decir, la cabeza está para pensar, los brazos y el tronco para defendernos, y los pies para caminar. Fíjense que todo esto, cuando está en orden, es justo, es un orden justo y genera la justicia. Cuando esto se desordena, piensen ustedes en las dictaduras latinoamericanas que hemos tenido, donde justamente aquellos que tienen que defendernos, aquellos que son la seguridad nacional o la seguridad interna, quieren tomar la cabeza de una ciudad, entonces esto genera un régimen injusto. Y como pasa en la actualidad, que el poder económico quiere estar por encima del poder político, también genera un orden injusto. Nosotros, ¿por qué no estamos bien?, dice Platón. Ya Platón lo decía de Grecia, y nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Si hacemos un gobierno, queremos que la cabeza del gobierno sea aquellos que generan la economía en una ciudad, se va a generar una ciudad injusta. Y Platón decía algo que pasaba en la Atenas injusta de su tiempo. Él ya había pasado ese momento que lo habíamos visto reflejado acá, el orden cósmico, el orden en la ciudad y el orden interno. Ya Platón, en la época de Platón había una dictadura, digamos, ya no había una democracia, por eso él aspiraba a tener este gobierno justo, y cuando pasa eso se genera una dictadura, o se genera algo que él veía en esta Atenas que les decía recién, que era que la pobreza y la riqueza estaban separadas por una muralla. Y uno a veces, desgraciadamente, ve que los barrios más humildes o más pobres, hablando económicamente, se encuentran muy cerca de los barrios más ricos. Como pasa acá en Mendoza, que de repente la barriada enorme de La Favorita se encuentra tan cerca del Dalga. Y uno dice ahí lo más pobre, lo más rico de la ciudad, se encuentran pegados prácticamente. Entonces él decía, donde vean una gran riqueza junto a una gran pobreza, esa ciudad es injusta. Por eso esto, aunque se enojen muchos, Mendoza es muy injusta. Tupungato, que nos toca vivir a nosotros en el instituto, también es muy injusto, porque se da esta realidad política y pública de la que nos estamos haciendo referencia. Y bueno, ¿y cuál es el origen de la sociedad? Aquí hay dos grandes teorías, una que tiene que ver con este mundo griego, que es un origen natural de la sociedad, y después las teorías más modernas, que dicen que la sociedad o la ciudad o el orden político viene a través de un contrato. Esto es lo que está más vigente hoy. Pero en la antigüedad, tanto Sócrates como Platón y Aristóteles y todo el mundo antiguo, hasta el medioevo, pensaba que la sociedad tenía un origen natural, que el hombre naturalmente vivía en sociedad. Sócrates y Platón lo explicaban por la necesidad, es decir, ninguno puede
ninguno de nosotros puede satisfacer todas sus necesidades y entonces necesita de los demás, y en ese orden de necesidades, necesito pan, ropa, gobierno, estudio, etc. En ese orden, las personas no pueden darse todos a sí mismas y necesitan de los demás. Para poder necesitar de los demás y que sea práctico, vivimos en sociedad y hacemos las ciudades. Aristóteles lo planteaba de una manera similar, nada más que él partía de lo que él llamaba la sociedad más básica que formamos los seres humanos, que es la familia. Alguien puede pensar que la familia la formamos alrededor de la reproducción. De hecho, Aristóteles en un momento dice algo similar, pero en realidad cuando él habla de la familia, a mí me gusta mucho una expresión que él tiene en su política, que dice que la familia es la que se reúne alrededor de la comida. Es decir, la familia no se forma por una cuestión reproductiva, sino se forma por una cuestión alimenticia. Necesitamos comer. Entonces, aquellos que comen en común forman una familia. Aquellos que se juntan, tiene una frase que traducida al español suena feo, pero en griego dice, la familia es aquellos que se juntan alrededor de un mismo comedero. Sí, es media dura la frase, pero lo definían así. En realidad podríamos decir alrededor de la mesa. La familia es la que se conforma alrededor de la mesa, la que comparte una comida, que en definitiva compartimos una comida porque nos amamos, nos queremos. Van a ver que modernamente otra definición de familia, pero esta ya es de un sociólogo mexicano que me gusta mucho, que lo vamos, con los chicos de química lo vamos a ver en Sociología de la Educación, que él define la familia como una comunidad de afectos. Entonces ahí se quita todo entramado de estructura familiar, cultural que hayamos tenido, porque ¿cuál es la familia? Es la comunidad de afectos. Bueno, Aristóteles planteaba un poco esto en un sentido más material cuando decía, bueno, la familia es la que se conforma alrededor de la comida. Y de aquí naturalmente las familias se forman en conjunto y forman la aldea. Esto, si ustedes ven, por ejemplo, en los puestos, en la montaña, a veces una misma familia va generando una pequeña aldea y un pequeño pueblo, como nos pasa en Lavalle, como nos pasa en Malargüe o en el mismo Valle de Uco, donde a veces un conjunto de familias formaron esos puestos en la montaña y eso fue creciendo porque fueron creciendo ellos como familia y termina siendo un pequeño pueblito, una pequeña aldea que tiene que ver con este incremento de familias y ir formando como una pequeña aldea. Y el conjunto de aldeas conforma la tribu, lo que podríamos decir hoy en día el pueblo, el barrio, y el conjunto de tribus, ¿ven? Se va como creciendo, forman la ciudad. Este es el límite, decía Aristóteles, de poder vivir la democracia, porque para él la democracia era efectiva, para Aristóteles la democracia era efectiva, cuando todos los que formaban parte de esa polis, de esa ciudad, se conocían al menos de vista. Vieron que uno en la democracia no se equivoca, porque cuando nos conocemos, no nos equivocamos al elegir quién nos tiene que gobernar, o quién nos tiene que guiar, o quién tiene que cumplir un rol determinado dentro de la sociedad, porque nos conocemos. Cuando todos nos conocemos, elegimos bien. ¿Cuándo viene el problema? Cuando no nos conocemos. Entonces, ahí es el problema del imperio, donde ya se pierde de vista absolutamente aquel que nos gobierna, y como nos pasa hoy en la democracia moderna, que nosotros no conocemos en definitiva al gobernante, al que es gobernador o al que es presidente mucho menos, sino en vistas de una propaganda política. Entonces ahí es donde democráticamente podemos cometer errores. Es mucho más difícil equivocarse cuando uno elige un concejal o un intendente que cuando uno elige un gobernador o cuando uno elige un presidente. Es decir, mientras más lejos está de nuestro conocimiento, es más fácil la equivocación porque no lo conocemos. Y esto lo decía Aristóteles, fíjense, en el año 400 a.C. decía, la democracia funciona muy bien en la ciudad donde todos se conocen, al menos de vista. Entonces ahí no nos vamos a equivocar. Es muy interesante, ¿no? este planteo que hace Aristóteles. Y después, disculpen ustedes estos dibujos caseros que hemos hecho, son aquellos que indican que la sociedad comienza por un contrato. Y aquí tenemos tres grandes
tres grandes pensadores de la época moderna que están vigentes hasta el día de hoy, que son Thomas Hobbes, que lo vimos en el materialismo cuando analizábamos la metafísica, Locke, John Locke, que es inglés, Hobbes también es inglés, y Rousseau, que es francés. Los tres tienen el mismo planteo, que la sociedad no es natural, que la sociedad se genera solamente por un contrato, perdón. Nada más que la mirada inicial es en donde discrepan. Para Hobbes, el ser humano, dejado a sí mismo, es muy malo, es malvado, somos malvados. Si nos dejan solo, podemos llegar hasta asesinar al otro. Es decir, Hobbes ve el ser humano, lo peor del ser humano, la maldad humana, y que si no tuviéramos leyes y no tuviéramos reglamentaciones nos terminaríamos matando. Entonces, para no matarnos, viviríamos en guerra. Entonces, para no matarnos, generamos un contrato de paz, es decir, bueno, a ver muchachos, no nos matemos, quedémonos acá, y entonces para eso elegimos representantes que nos hagan las leyes y nos determinen cómo tenemos que vivir. El Estado parece como un gran monstruo, como un gran leviatán, que en definitiva es conformado por todos nosotros en la renuncia a nuestra propia libertad para poder vivir. Es decir, bueno, preferimos renunciar a la libertad, yo podría matarte, asesinarte, que no estés conmigo, bueno, renuncia a eso para poder vivir, ¿no? Esto es Hobbes, el hombre es lobo del hombre, tiene esa frase fuerte, y en muchos casos es real, ¿no es cierto? Somos los únicos animales que nos matamos entre nosotros y no para comer. Un león mata para comer y no mata a otro león, mata a un animal de otra especie. Los seres humanos nos matamos a nosotros, entre nosotros, pero no por necesidad, sino por maldad, por mucha maldad. Bueno, esto es lo que decía Hobbes. Rousseau y John Locke tienen una mirada más positiva del ser humano, totalmente contraria. Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza, es decir, somos bondadosos, si viviéramos solo seríamos las mejores personas del mundo, pero lo que nos corrompe es la sociedad. Es decir, al meternos en la sociedad nos transformamos ahí en verdaderamente malos. Y entonces también, como nos ponemos malos para no matarnos, voluntariamente y libremente, nos determinamos a seguir lo que es la voluntad general. Es decir, votamos lo que vamos a hacer, elegimos libremente que ese sea lo que vamos a realizar a posteriori, entonces por eso no renuncio a la libertad, sino que libremente elijo que lo que vote la mayoría es lo que vamos a hacer. Entonces ahí está el inicio de la libertad, y la libertad no se pierde, y es el fundamento de la democracia moderna, ¿no es cierto? Uno elige seguir lo que ha elegido la mayoría, nada más que en Rousseau no habían representantes, sino que la voluntad general la que permanentemente decidía, y la representatividad estaba por la doctrina de Hobbes. Por eso la democracia moderna se basa en la teoría de la representatividad de Hobbes, se basa en la teoría de la voluntad general, que sería el fundamento de la democracia moderna, y en otro pensador francés, Montesquieu, que habla de la división de poderes. Locke también va a hablar a posteriori de la división de poderes, esto de que el poder de un Estado, para que no sea absoluto y no se transforme en un absolutismo, tiene que estar dividido, digamos, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Locke tenía otra división, pero también hablaba de la división de poderes. Entonces aquí tenemos el fundamento de la democracia moderna, como decíamos recién, ¿no es cierto? Lo que son una constitución que está basada en la división de poderes, recuerden aquí Montesquieu y Locke, en la representación, en la representatividad, aquí tenemos a Hobbes, y en la voluntad general de Rousseau. Todo esto conforma la democracia moderna, y aquí ya no hay un sentido de una sociedad hecha naturalmente, sino a través de un contrato que sería la Constitución. La Constitución en definitiva es el contrato inicial de una sociedad, y nosotros nacemos ya dentro de un régimen constitucional. Bueno, como nacemos dentro de un régimen político, acuérdense, polis es ciudad y abarca todo lo que es la ciudad, y como
en cualquier institución hay política en este sentido, que tenemos que actuar institucionalmente, y eso es actuar políticamente, es decir, va a actuar dentro de un orden social o institucional que tenemos. Y entonces hay como tres actitudes, ¿no? Está la actitud política, es decir, aquel que se implica, interviene dentro de la vida institucional, puede ser en el instituto, cuando yo participo activamente, el instituto elige sus autoridades. Por ejemplo, yo he sido elegido vicerrector, este es el segundo mandato que tengo, y la última ha sido una elección democrática donde se implicó absolutamente todo el instituto con el nuevo decreto. Y entonces, bueno, está bueno que todos seamos participativos, y esa es la actitud política que se da dentro de un ámbito institucional, ¿no? Pero está la actitud contraria, aquel que descree absolutamente de todo lo institucional, y es la actitud antipolítica, que es el personaje que no sabe por qué, pero se opone. Es decir, el que permanentemente está en contra de todas las determinaciones, de todas las leyes. Es muy difícil convivir con él, y es el antipolítico, ¿no es cierto? Es un revolucionario no para obtener un orden más justo, sino la revolución por la revolución misma. Es decir, quien esté en el poder, él va a ser antipolítico y antiparticipativo, y bueno, un personaje que tenemos muchos dentro de la vida institucional, y que realmente hacen muchísimo daño porque nunca construyen, ¿no? El que está encargado de destruir nunca es capaz de construir. Es distinto, yo pongo este ejemplo: cuando ustedes necesitan reformar una casa porque hay algo que está mal, uno rompe lo que está mal para construir algo que está bien. Quito una pared para poder construir una pared que esté bien hecha, o quito los caños del agua para poder poner caños que realmente sirvan, o quito los cables de la electricidad para poner cables que realmente sirvan. Bueno, el antipolítico es aquel que rompe y nunca construye. Entonces el orden social siempre terminaría siendo algo caótico. Y después está el indiferente. Miren qué linda carita de indiferente que me salió. Es decir, aquel que no se mete, que los demás me representen, que los demás trabajen, que los demás actúen. A mí no me interesa meterme en la vida institucional. Bueno, estas son las tres actitudes en la política, y está bueno madurarlo uno mismo, qué tipo de actitud tiene, porque está bueno implicarnos. Miren, cuando no nos implicamos en la vida política, no estoy diciendo la vida partidaria, sino en la vida política, en esto de ser ciudadanos activos y en querer mejorar el lugar donde estamos, sea una escuela, sea la ciudad donde vivimos, etc. Cuando uno se compromete, hace mucho bien. Cuando uno permanece indiferente, bueno, no tenés derecho a quejarte, y cuando uno se anticompromete, digamos, y rompe y molesta nada más que por molestar, tampoco construye. Entonces, pensemos cómo nos comportamos nosotros en la vida de las instituciones. Y bueno, en esto llegamos a un final que son, digamos, sabemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno que podemos emplear o entender, por esto que hemos venido diciendo. Si bien en la antigüedad existieron otros regímenes políticos que los pensadores decían que eran justos, como puede ser la monarquía o la aristocracia, contrariamente a regímenes corruptos como son las dictaduras o como son las oligarquías. Bueno, lo cierto es que la democracia moderna, el problema que tenemos son tres, especialmente si uno lo ve en las democracias latinoamericanas relativamente jóvenes por las dictaduras que nos han tocado vivir. Y un primer problema, un primer inconveniente con la democracia argentina especialmente, y en la historia de los últimos tiempos, que no debería existir, es la corrupción. Esto de que todo se compra y se vende por dinero, o que todo se desarrolla o avanza a través de favores, sean políticos o sean económicos. La no representatividad, algo que nos ha sucedido con bastante frecuencia en estos últimos años, esto que se vayan todos, no queremos ninguno de los políticos que tenemos en la actualidad, que se vayan todos. Esto es un problema de la democracia argentina, de muchas democracias, de la democracia argentina, esta falta de representatividad. En definitiva, aquellos que están representándonos no terminan de representar al pueblo en los intereses comunes. Y algo que en la Argentina se ve muy grande, desgraciadamente, en este último tiempo,
que es una grieta, no somos capaces de pensar, sino que estamos o a favor o en contra de algo, y depende de lo que uno piense, te van a ubicar en un lado de la grieta o no. Y por eso yo les dibujé acá como escondido que lo que nos hace falta es poder avanzar sobre el bien de todos, el bien común, que en definitiva es lo que sustenta la vida democrática, la vida política y la vida social. Si vivimos en sociedades para que todos podamos verdaderamente estar mejor y no que estén mejor unos pocos y no la mayoría de las personas. Bueno, así que les he demostrado que podemos hacer un PowerPoint, no tan bonito como lo que se hace en el PowerPoint, pero a través de dibujos, de textos que uno mismo realiza, y bueno, se explican los conceptos y podemos llegar a comprender. Espero que les haya gustado, les haya servido, les haya abierto el panorama, ¿no es cierto? Porque nosotros somos docentes y la docencia se puede realizar sin ninguna herramienta tecnológica, ¿eh? Uno puede aprovechar todos los elementos que tiene a su lado, y cuando uno quiere enseñar verdaderamente, quiere practicar la enseñanza, lo puede hacer con nada, si se quiere, cuando la pasión que uno tiene es la pasión por enseñar, la pasión por lograr un aprendizaje también y por aprender de sus propios estudiantes todo lo que nos tienen para dar. Bueno, como última actividad, ya la última actividad de filosofía de esta unidad y tanto de toda la materia que hemos desarrollado, que hemos llegado hasta aquí, bueno, les pediría que hagan un video final, algo breve siempre, como decimos, no más de 3-4 minutos. ¿Cuál te parece que es la política? ¿Es lo mismo política que partido político? ¿Qué actitudes son más frecuentes en las instituciones? ¿Cómo te ves vos en el instituto? ¿Cuáles son los problemas de la democracia también actual? Porque yo he nombrado 3 nada más, pero acá en la Argentina quizás podríamos nombrar muchos más, ¿no? No les voy a dar idea porque quiero que ustedes me manifiesten qué otros problemas ven que existen en la democracia argentina actual. Y por último, como una reflexión final que les pido que puedan hacer y que me puedan enviar, que a uno siempre le sirve, es que rescatás de este espacio de filosofía, qué capacidades te parece que te ayuda a desarrollar para tu futura tarea, y un poco también qué sentiste en el cursado de este espacio, que hemos tenido que hacerlo así de modo virtual casi en su totalidad. Lo hemos desarrollado de esta manera y me gustaría tener una devolución tuya, que me digas, bueno, qué te pareció, qué te gustó, qué te pareció que tuvo como fortaleza, qué tendríamos que mejorar para que este espacio sea verdaderamente provechoso para tu estudio, para tu formación, y que verdaderamente te sirva para el día de mañana. Yo los quiero filósofos, docentes pensantes, docentes reflexivos, docentes constructivos, críticos, amorosos, apasionados por esta tarea que es la docencia, y espero que la filosofía les haya servido para esto. Bueno, les mando un enorme abrazo a todos los que me han seguido en este curso, los aprecio, los quiero muchísimo y esperemos vernos en la presencialidad muy pronto. Bueno, muchas gracias a todos.